Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión primera del programa formativo de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado entre el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. Y tenemos el honor de inaugurarla con la primera ponencia que va a impartir doña Carmen Vela Fernández y que tiene por rúbrica el otorgamiento del testamento por extranjero. De conformidad a cómo tenemos organizados los actos, pues saben que ella intervendrá a continuación. El chat estará abierto por si alguien quisiera intervenir y seguidamente, al final, lo iremos administrando las preguntas para los últimos 15 minutos de su intervención ella pueda contestar a lo que le planteemos. Para nosotros es una alegría un año más estar en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, en la calle San Miguel, en Sevilla, con hoy una nutrida representación de compañeros de la universidad y del notariado. Hemos tenido 120 y tantas, casi 130 solicitudes de inscripción, la quinta parte de ellas notarios. Me alegra mucho de esta participación. Sin más, le voy a dar la palabra, recordándoles que doña Carmen es actualmente vicesecretaria de Relaciones Institucionales de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, es notaria desde el año 2001 y tiene además una amplia trayectoria, tanto docente en distintas universidades de nuestra ciudad, como investigadora, al cabo de publicaciones especializadas en su materia. Ella es precisamente quien habíamos pensado para este tema tan complejo, tan entretenido, como el otorgamiento del testamento por extranjero, y nos va a dedicar a partir de ahora, cuando ella desee. Tiene ya la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Darle las gracias a Yolanda de Tenor y a César Almero por la invitación a participar en el Colegio Notarial de Andalucía y la Facultad de Derecho de la Pablo de Olavide. Y bueno, agradecerlo y pedir disculpas por mi osadía, por aceptar el órdago y decir, bueno, pues vamos a hablar esta tarde de testamento otorgado, del otorgamiento del testamento por extranjero. La ventaja de intervenir la primera en el programa de formación es que esto no puede hacer más que mejorar. O sea, que partimos de un nivel limitado que ya veremos cómo el programa formativo de la cátedra irá mejorando con las emisiones. Cuando se plantea el título, digamos que para mi tranquilidad yo analizo la frase, el otorgamiento de testamento por extranjero, y digo otorgamiento, o sea, actuación notarial, y además de la perspectiva del notario español, entiendo. Extranjero, pues ciudadano que ostenta una nacionalidad distinta a la española. Y lo primero que hace uno, pues irse directamente al reglamento de sucesiones y decir, menos mal, bendito sea el Señor, el reglamento de sucesiones no regula esta cuestión, pero probablemente el reglamento de sucesiones nos ha obligado a un estudio que no siempre es fácil, sobre todo por la visión, por las expresiones, por la sistemática de la regulación, y que nos ha llevado a enfrentarnos a una serie de conceptos y nos ha abierto mucho el campo de actuación, y sobre todo después del reglamento pues nos obliga a ese conocimiento del derecho de los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Hoy no es dable con los instrumentos de conocimiento de ese derecho decirle a un ciudadano de la Unión Europea porque no conozco qué instituciones puede otorgar o que no lo puedo. Tengo que utilizar esos instrumentos y tengo que aprovecharme de ellos. Simplemente con una anécdota, yo recuerdo una vez hace mucho tiempo, yo creo que estaba casi recién tomada posesión, que tenía que otorgar un documento en el que era aplicable el derecho de un concreto estado de Estados Unidos, y acudí al consulado de Estados Unidos, y entonces una señora que había allí sacó como un arcano, un libro, y me hizo una fotocopia. Eso ya a día de hoy es impensable, primero porque ningún consulado te da ni una fotocopia, ni un testimonio vigente de leyes, ni prácticamente nada. Pero aparte sí que es cierto que tenemos otros mecanismos de conocimiento de ese derecho que van a facilitar la labor, y que evidentemente por el principio de autorresponsabilidad, sobre todo del notario que ejerce su función en un territorio en el que existen muchos extranjeros,
pues evidentemente le va a facilitar esa labor y va a poder hacerlo con responsabilidad. En todo caso, y como decía una compañera, bueno, la ventaja que tiene el testamento es que no produce efecto inmediato, que cuando va a producirlo, el que ha hecho el documento pues ya no está, o sea que no te puede reclamar, ¿no? Eso lo decía Vitale Broma, ¿no? Pero sí que es cierto que ese principio de que el testamento debe regirse como ley suprema por la voluntad del testador, sí que debemos tenerlo presente sin perjuicio de que eso de que debamos apelar pues nuestra propia responsabilidad en el conocimiento de ese derecho y lo iremos viendo, ¿no? Bueno, pues la primera cuestión que quería indicar precisamente es eso que hemos dicho. Como indica pues Ana Fernández Requerre, el testamento como tal, a lo que en el sentido del otorgamiento, que lo que a nosotros nos interesa, no es tenido en cuenta por el reglamento, ni es definido, ni se establecen sus características, sino solo indirectamente. Sí que es verdad que se establece en la ley aplicada a la validez material del testamento unas concreciones en cuanto a qué se va a entender como aspectos que van imbuidos en esa validez material en el mismo. Y sí que es verdad que en el ámbito de la validez formal, y dado que España es parte del Convenio de la Haya, se produce un desplazamiento de sus criterios por los criterios del Convenio de la Haya. Siguiendo a la misma autora, el autor español, el primer acerto, no va a poder vulnerar la forma exigida en su legislación para la autorización de los testamentos. Es decir, yo cuando voy a autorizar un testamento voy a acudir a la forma española. No voy a acudir porque no puedo hacer otro tipo de documento. Hay que tener en cuenta que tenemos el mecanismo del Acta del 207 para legitimar firmas en documentos que requieren una determinada forma en español, pero van a producir efectos solo en el extranjero. En modo alguno se puede entender que el testamento, pues, desde el punto de vista tenga esa naturaleza más después del reglamento, con esa vocación de universalidad que tiene el propio reglamento, con ese principio de unidad rectora. Es decir, no sería lógico, no sería defendible que un ciudadano extranjero pretendiera que le legitimara la firma en un documento testamentario a través de la vía del artículo 207, alegando que va a producir solamente efecto en el extranjero y en su país de origen. Es lo que entendemos. Sí que hay alguna mención, lo que pasa es que creo que excede de los términos en cuanto a relación al testamento mancomunado, algún autoentendido, pues que en el ámbito del, si es un notario que ejerce su función en el ámbito del territorio común y por el principio de forma, no podría aplicarse o no podría otorgarse el testamento mancomunado por el extranjero. A mí me parece que eso, no obstante, sí que es susceptible de discusión. Se llegó a discutir si era conveniente que el reglamento reglase de una manera directa la ley aplicable a la forma de los testamentos, pero finalmente no se hizo. ¿Por qué? Pues porque precisamente 19 de los países en los que se iba a aplicar el reglamento pues estaban a su vez vinculados por el Convenio de la Haya, se podría producir una serie de distorsión. Es verdad que para el resto de los países pues los criterios de validez formal que se recogen en el artículo 27 tratan un poco de acercarse a lo que dice el Convenio de la Haya, pero ese artículo no es de aplicación a aquellos países en los que están adheridos al convenio. Queda también fuera el tema de la admisión de los testamentos orales y de la grafía electrónica. No se puede juzgar la validez al amparo del reglamento, tampoco los testamentos individuales de la Convenio de la Haya, en su caso a la legislación nacional aplicable. A la hora de tratar el otorgamiento del testamento por el extranjero, sí que me parece que es conveniente hacer referencia a ese concepto que recoge el reglamento y ese concepto en el ámbito de la aplicación de la misma, que es la lex putativa, ¿no? Es la ley que sería de aplicación a esa sucesión si el fallecimiento del testador se produce en ese mismo momento. Entonces, esa ley es un criterio de tener en cuenta y además, como yo digo, limita mucho los ISIS. Los ISIS son todas las posibles suposiciones en las que se pone una persona cuando va a hacer testamento y hay personas especialmente proclives a los ISIS. No, mire usted, no me va a aceptar. Y si en ese momento yo quería nacional y si tuviera descendencia, eso no va a votarlo. Entonces, ese concepto de la exputativa es un freno fantástico para las personas que tienen esa tendencia a plantearse. Yo no digo que no se tengan que plantear distintas eventualidades,
pero como digo yo muchas veces, los testamentos internos no se puede poner a la hora de hacer testamento hasta que muere el apuntador, porque entonces tenemos una lista de sustituciones vulgares y sucesivas imposibles, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista también de la organización de esa sucesión, ese concepto de la expectativa sí que nos va a servir. Y ese concepto de la expectativa, de acuerdo con la aplicación del reglamento, que tiene ese carácter universal y demás, pues va a tener que ver con la residencia habitual de la persona que tenemos enfrente, y entonces se puede plantear la conveniencia de que el notario haga algún tipo de referencia a cuál es esa residencia habitual en el momento del otorgamiento, porque precisamente desde el punto de vista de la validez formal y sin perjuicio de la profesión civil también en relación con este último aspecto, pues va a tener su incidencia. Hemos dicho que el reglamento contiene esos criterios de validez material de facto, lo vamos a examinar en este momento, y ese desplazamiento en el ámbito del derecho español de los criterios de validez formal por los criterios del convenio de la AEA. Claro, el tema de la validez formal tampoco me lo voy a plantear aquí, ¿por qué? Porque precisamente usted está haciendo el testamento un notario español, como hemos dicho, se va a coger a la forma pues que evidentemente están recogidas en el Código Civil y la ley de notarial, porque no podemos hacer otro tipo de testamento, ni siquiera, insisto, ¿no? Entiendo lo de la propuesta. Y lo del caso de los 107 es como decía Paco Gandía, un caso lírico, ¿no? Y es cierto que se me planteó, y yo la verdad pues no lo vi en ese momento, lo sigo viendo por ese carácter universal que tiene el testamento. Claro, en el momento del otorgamiento del testamento por un extranjero tenemos que plantear una serie de cuestiones. Primero lo tendré que identificar. Sabemos que el Código Civil tiene esos medios de conocimiento directo, conocimiento de derecho testigo, que en la práctica ni siquiera para los españoles tienen virtualidad, ¿no? Y al final lo que vamos a hacer es la identificación mediante documento pues de identidad, y veremos cuáles son los que se utilizan, y el famoso NIE, si hace falta, si no hace falta, si luego vamos a tener que pedir levantamiento de reglas del índice y ese tipo de cosas que no ocurren en la práctica notarial. La segunda cuestión es cómo me puedo comunicar con ese ciudadano extranjero que pretende otorgar testamento en España. No planteo ningún problema, evidentemente, si habla castellano y me entiende, pero puede no entenderme. Ojalá fuera cierto lo que decía Ariel Poncela en Tres sombreros de copa, que las personas del pueblo hablan igual en todo el mundo, pero desgraciadamente no es así, ¿no? Y eso de los idiomas no es solo una cuestión de ricos, como decía Ariel Poncela, sino que realmente es una barrera. Es cierto que es una barrera cada vez más relativa, porque nos guste o no nos guste, para lo básico muchas veces tiramos del inglés, y si no, pues sí que tiramos del idioma universal, que no es hablar fuerte, como se cree mucho y despacito, pero sí muchas veces con gestos y con... Sobre todo porque el tema de la apreciación de la capacidad a través de un intérprete es complicado, ¿no? Y el tema de las preguntas y la averiguación de la voluntad puede ser difícil, y ese mínimo nivel de inglés que tiene casi todo el mundo, o de otro idioma con el que te puedas expresar, te puede dar una tranquilidad, que aunque tú estés haciendo el testamento, cumpliendo todos los requisitos, con el tema de la intervención del traductor, pues te da una tranquilidad también a la hora de otorgar el testamento. De hecho, también de lo del tema del traductor, yo recuerdo que de los primeros matrimonios que autoricé con el entrada en vigor de la ley, pues fue un matrimonio con traductor, y venía pues la nacionalidad de la contrayente, si no recuerdo mal la polaca, el expediente se había tramitado, evidentemente no tramitábamos el expediente, con lo cual eso me daba tranquilidad en cuanto a capacidad, en cuanto a que había habido otro criterio más. Pero yo debí ser tan insistente en el tema que al año vino el mismo matrimonio y me trajeron al hijo para demostrarme que se habían casado y que efectivamente sabían lo que habían hecho. O sea, que debo ser un poco más chapona en ese sentido, y la utilización del lenguaje asertivo para determinadas cosas se ve que me lo llevaron ¿no? Pues hemos dicho identificación, el tema de la comunicación del idioma. En tercer lugar está el tema de la capacidad y de la previsión de la capacidad, y yo aquí me gustaría lanzar una breve reflexión acerca del orden público, porque evidentemente esas son cuestiones que en principio se van a regir por la ley nacional del testador, pero debemos plantearnos el concepto de orden público, sobre todo en relación con determinados países.
Y luego vamos a plantearnos cuestiones en relación con el contenido del testamento, por una parte, en cuanto a la conveniencia de hacer professio iuris y si es conveniente esa professio iuris independientemente de la nacionalidad, independientemente de que no vaya a tener ningún tipo de vinculación ese testamento, por lo que nos cuenta, por lo que podemos averiguar, con ninguno de los países que forman parte del Reglamento Europeo de Sucesiones. Y luego plantearnos en el tema del contenido esa pues posible utilización o no de los testamentos simplicitos, que durante un tiempo pues, parecían que era poco menos que el diablo, y parece que han vuelto las cosas un poco a su normalidad. Ojo, tampoco podemos entender que el testamento simplícito sea la panacea, pero sí que es cierto que lo ha sido o ha facilitado bastante los procedimientos de transmisión los procedimientos de transmisión de tesorería. Hasta el año 2015 ha habido una fase en la que pues, prácticamente la Dirección General consideraba que no se podían otorgar por atentar contra el principio de unidad legal, cuando eso no tenía mucho sentido, y pues luego se ha cambiado esa postura. Y de hecho la Dirección General está cambiando también su postura en cuanto a la radicalidad de la exigencia de determinados requisitos, como los certificados de Registro General de última voluntad de determinados países, y entonces pues hay que ir... son cuestiones también lógicas, hasta cierto punto, los inicios de la aplicación de un nuevo instrumento legal, pero sí que es cierto que han sido desconcertantes en esa primera fase. Bueno, pues aclarada esa cuestión, lo primero que tenemos que plantearnos a la hora de que tenemos ahí al otorgante extranjero es cómo lo identificamos, ¿no? Porque, claro, lo del conocimiento directo, insisto, con el Código Civil está muy bien, pero salvo que sea un amigo nuestro de toda la vida, que sea natural extranjero, pues no vamos a hacerlo. La utilización de los testigos de conocimiento, también es un medio, pero lo lógico no es lo habitual ni mucho menos, y por otra parte lo que sí es lo habitual es, tanto para nacional como para extranjero, la utilización de los documentos de identidad, ¿no? Y desde el punto de vista de esos documentos de identidad hay que tener en cuenta la admisibilidad respecto de los ciudadanos del ámbito de la Unión Europea de su carta de identidad, o bien del pasaporte para los ciudadanos de otra nacionalidad distinta, pues de su pasaporte. La utilización de esa carta de identidad, pues no es de los que no son nacionales, me parece que sea lo más adecuado. En relación con los ciudadanos que no son de la Unión Europea, también pueden ser que aporten pues, su tarjeta de residencia, con su foto y con su firma, y perfectamente identificable. ¿Qué pasa con los ciudadanos de la Unión Europea? Yo no sé si técnicamente eso es una leyenda negra o no lo es, pero verdaderamente siempre se comenta que fueron los ciudadanos del Reino Unido los que se quejaron, fue el Reino Unido, como país que se quejó del formato de la tarjeta de residencia europea. ¿Por qué? Porque ellos en su país no le exigían una carta de identidad. Entonces, por el hecho de ser residentes en un país de la Unión Europea, pues se les exigía un documento aparte de su pasaporte con foto y con firma, pues se cuenta que eso no entraba dentro de la mentalidad del Reino Unido, y como digo yo, nos dejaron ese papel verde que al principio era en el que consta el número de el número del extranjero, ¿no? Y el extranjero residente, primero ese era ese A4 verde, que se doblaba, que se partía, que ya si te traigo fotocopia, no te traigo fotocopia, y ahora lo han cambiado. Todos nosotros estamos acostumbrados a verlo por esa tarjetilla chiquitilla que tiene como una especie de plastificada por una parte y cuyos números son minúsculos. Cada vez los vemos más minúsculos y peor a medida de la edad va avanzando el notario, y además que se borran. O sea, con lo cual, en cualquier caso, yo digo siempre eso, protestaron los ciudadanos del Reino Unido y luego se van de la Unión Europea y nos dejan la tarjeta verde, que es lo que tenemos, ¿no? No es un medio, no nos sirve esa tarjeta de residencia para identificarlo, pero sí que podemos optar pues, por la carta de identidad o por el pasaporte. Es verdad que el Código Civil permite el otorgamiento, aunque no se puede identificar el testado, y en ese caso se acostará así por el notario y se reseñarán los documentos empleados a tal efecto. Entonces, pues, lo que ocurre es que se puede controvertir, se puede alegar porque no era la identidad correspondiente y no es lo más seguro, evidentemente, a la forma de en cuanto al otorgamiento de un testamento. Pero claro, también un otorgamiento de un testamento hay que plantearse que puede tener un carácter
absolutamente perentorio y la importancia de la manifestación de la voluntad del testador, y por eso son mecanismos alternativos de identificación. Yo recuerdo un supuesto en otorgamiento, no era extranjero, ya lo único que me hacía falta, en un hospital, que resulta que había ciertos problemas con determinados familiares, y a este señor le habían sustraído el DNI y no se lo daban. El señor me llama por teléfono y quería hacer testamento. Y curiosamente, el documento que aportó a los efectos de la identificación fue una carta de una carnet de la Marina Mercante, y con ese documento, alegando que era él, con ese documento, pues se otorgó el testamento, porque evidentemente los otros estaban cometiendo un delito de coacciones cuando poco, ¿no?, al retenerle el DNI para impedir el inicio del testamento, porque quería hacer una disposición en particular en favor de una persona y no querían que le hiciera. Yo también me planteo, bueno, pues aquí habría que, aparte del Ministerio Fiscal, ese tipo de historia con eso plantea en el marco del otorgamiento, ¿no? Pero no deja de ser que la realidad muchas veces, pues dice uno, uy, ese artículo del Código Civil, que más bello, no, pues no, pues la realidad evidentemente supera a la ficción. Pasando ya a continuación a lo que es el tema del idioma en el que se expresa el testador, evidentemente si esa comunicación fluida y directa, porque el otorgante conoce el castellano, el español, como lo queramos llamar, pues no va a haber ningún tipo de problema. En el caso de que no lo conozca, si el notario conoce el idioma en el que se expresa, evidentemente en el que se expresa suficientemente bien para poder entenderlo, pues tampoco va a haber ningún problema, pero sí que hay una matización. En otro tipo de documentos, yo le puedo hacer la traducción directa al otorgante y yo lo consigno solamente en castellano, pero aquí forzosamente, aunque conozca el idioma, tiene que ir el documento a doble lectura, ¿no? Y por otra parte, tiene que indicarse cuál es el idioma empleado por el testador, sobre todo por el tema de la interpretación que después veremos. En el caso en que el notario no conozca el idioma en el que se expresa el testador, va a ser necesaria la intervención del intérprete que ya está claro que evidentemente no tiene por qué ser un intérprete oficial, y ya luego después de la reforma del reglamento del año 2007 eso se extendió, ¿no? Y que tiene que ser elegido por el testador, pero que, claro, plantea pues un problema, porque verdaderamente esa conexión directa e inmediata que se debe tener por parte del notario o del testador a la hora de la comunicación para la realización del testamento, pues no se da. Eso pues, ha llevado incluso a algún autor a plantearse si verdaderamente la dación de fe del notario se altera porque no da fe de que eso es lo que ha expresado el testador, sino que lo ha expresado a través del intérprete. En definitiva, son mecanismos, de nuevo, como los mecanismos subsidiarios de identificación, que lo que tratan es de facilitar el otorgamiento del testamento por esa importancia que tiene para el sujeto, cuando lo viene para el de su muerte, y el máximo respeto que le tiene el derecho, tanto civil como notarial, a la figura, ¿no? Sobre todo a facilitar esa expresión. Entonces, es verdad que no hay esa comunicación directa, pero se prefiere acudir a la figura del traductor, evidentemente, que a dejar a una persona sin hacer testamento, que se cuando el traductor también es perfectamente posible los otorgamientos intervivos. Ese traductor pues, va a traducir la disposición testamentaria a la lengua oficial, a una de las oficiales en el lugar de otorgamiento que el notario emplee. Se tiene que escribir el testamento de las dos lenguas, para la traducción, digamos, el traductor, o bien se haga directamente porque el notario conozca el testamento, y se tiene que indicar cuál ha sido la usada por el testador y la hipótesis pues, va a ser la no oficial utilizada por el notario. Insistimos que tiene que ser elegido el testador. ¿Por qué? Pues porque, claro, es la persona la que tiene que tener confianza, porque va a ser vehículo de expresión de esa voluntad y de transmitir el entendimiento de su deseo. Él tiene que funcionar como medio de comunicación entre el testador y el notario, tanto para la redacción y lectura del testamento como para la ratificación por parte del testador, y también para la hora de preguntarle determinadas cuestiones, tanto para la redacción del testamento como para la comprobación de lo que es el tema de la capacidad. Independientemente, insisto, que yo seré muy pesada, pero si puedo establecer alguna manera de comunicación directa, creo que eso no es per se y que
que hay que hacer ese tipo de comunicaciones. Yo recuerdo una vez en un otorgamiento de un préstamo, en teoría, con un señor que venía a traducir porque conocía el español y el chino, el idioma chino, cuando le pido el documento de identidad al supuesto traductor, no se estaba enterando de nada de lo que yo le estaba diciendo. Entonces digo, bueno, este señor de traductor, ¿cómo va a hacer traductor? Sí, verdaderamente, entonces esas comprobaciones se deben hacer. Con el tema de los traductores también se plantea pues las cuestiones de la causalabilidad y demás, que deben ser las mismas de las de los testigos, y que evidentemente pues no debe ser el traductor la misma persona que se va a hacer una disposición en su favor. Se ha planteado también el dato del otorgamiento interview, como puede ser el tema de los apoderamientos, ¿no? Que venga un traductor y que sea el mismo apoderado, no parece que deba ser admitido, ¿no? Sobre todo pues, porque puede haber una captación de la voluntad que tenemos que eliminar la mayor medida posible. En cuanto a los requisitos de ese traductor, pues evidentemente tiene que ser mayor de edad, tiene que ser capaz de traducir correctamente la lengua empleada por el testador a la oficial que el notario emplee. Rivas decía tradicionalmente ver y oír al testador. Hoy, en cuanto al tema de que hay verlo necesariamente, pero evidentemente es un elemento de refuerzo y demás, pero no tengo yo tan claro que deba ser así, que pueda ejercer su capacidad sin necesidad de apoyo. No parece que se le deba exigir al testador que pueda ejercer su capacidad sin necesidad de apoyo. Parece que con la nueva ley pues puede, con la ley de apoyo a discapacidad, pero evidentemente si te vas a buscar una persona que te haga de intérprete, lo más natural es que esa comunicación pueda ser fluida, que no tengamos que tener otra persona más que sea la que apoye al intérprete, ¿no? Nos parece que es lo que es. En cuanto a las aplicaciones de las cláusulas de inhabilitación para testigos, se había planteado, por algún autor en concreto, por Rivas, si la causa la quinta causa, o sea, la que se refiere a los empleados y a los parientes del notario, no le fuera de aplicación a los traductores, porque, claro, los testigos parece que están como una garantía de que no haya una captación, una sumisión al notario por la serie de circunstancias que concurren que hacen que estén presentes los testigos. Pero el traductor tiene otra finalidad, no hay ese riesgo por la sumisión al notario. De todas maneras, hombre, yo creo que siendo posible que intervenga una persona distinta de empleado del notario y del cónyuge, me parece que esfuerza mucho, y por temas de formalidad, por temas de testamento, introducir un elemento que pueda ser distorsionante en cuanto a la claridad y la limpieza del cumplimiento de los requisitos de forma, no me parece que sea lo más adecuado. Se plantea esa dificultad, si puede suponer el intérprete esa dificultad o el hecho de que intervenga inmediatamente para apreciar la capacidad del testador. Aquí la pericia del notario, la experiencia y demás tiene que ser lo que pondere el acto del otorgamiento, ¿no? Y evidentemente pues hay que ponderar pues, esa posibilidad, darle esa posibilidad del otorgamiento del testamento, pero también en parte pues que podamos cerciorarnos de que no hay ningún tema de captación de voluntad, que realmente ese señor que está allí no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Y siempre hay que tener ese tipo de mecanismos que permitan pues, apreciar la capacidad de una manera, sea inmediata o sea, y con ese tipo de elementos, bien sea pues, recurriendo a expresiones en idiomas que puedan ser medianamente comunes, en fin, ese tipo de cuestión. Sobre el tema de la capacidad, volveré después. Si el testador conoce el español pero quiere otorgar que el testamento se redacte también en su idioma, tenemos que decirle que no, que como se expresa en lengua que el notario conoce suficientemente, si le admitimos que lo haga a través de un traductor, porque no va a poder traducirse a sí mismo. A mí me parece que es perfectamente posible, ¿no? En ese sentido hace pues el testamento también a doble columna, aunque lo de la doble columna no se exige formalmente en el Código Civil, a diferencia de lo que se en el reglamento notarial, pero bueno, que se redacte las dos lenguas, pues sí que puede ser bastante útil, sobre todo porque le puede evitar el trámite de una traducción posterior que tiene su coste, y sobre todo teniendo en cuenta que ese testamento pues, puede ser útil
en su país de origen, porque puede referirse o bien ser un testamento que no sea un testamento simplícite, y que tenga esa vocación de universalidad, y por tanto le ahorramos el trámite de la traducción. No creo que haya un inconveniente en ese sentido, y más cuando el que está más interesado que nadie en la fidelidad de la traducción es el propio testador. ¿No? Si conoce los dos idiomas, no creo que vaya a establecer una discordancia, ¿no? En ese caso también se ha planteado, porque claro, si hay discrepancia entre las dos redacciones, ¿cuál es la que debe prevalecer? Pues parece, si precisamente esa referencia a cuál es el elegido por el testador, te va a hacer pensar que debe prevalecer, pues, en caso de discrepancia, pues el texto que esté redactado en el idioma que emplea el testador. También se ha planteado en estos testamentos, sobre todo cuando el testador es el que conoce ambos idiomas y exige que se redacte las dos lenguas, que indique cuál es la redacción que debe prevalecer a efectos interpretativos. Claro, eso, si dice la de su propio idioma y va a producir efectos en España, verdaderamente en su término lugar, no sé hasta qué punto pues, el conocimiento propio del derecho por parte de los grandes, si se van a pedir una traducción, ¿qué eficacia va a poder tener? Desde el punto de vista del país de origen, pues sí que puede tener algún tipo de utilidad, esos criterios interpretativos, ese criterio de decir que prevalezca esa traducción, sin perjuicio, insisto, de que por la propia forma de redacción del Código Civil parece que hay un principio claro de que la que debe prevalecer es la redacción en la lengua en la que se expresa el texto. Expresándose las dos, pues parece que debe dársele también esa libertad. En cuanto a si hacen falta testigos, además, porque hay que tener en cuenta que el hecho de que intervenga el traductor no exime que los supuestos del artículo 627 pues puedan hacer falta testigos. Se ha planteado también, en ese caso, los testigos tienen que entender el idioma del testador. Ahí, bueno, hay autores que entienden que no sería necesario porque, ¿verdad?, sino de una forma inmediata con la traducción que hacen los dos intérpretes, con lo cual no sería necesario, pero sí que es cierto que la edición del artículo 681, número 3, es bastante clara y citan pues, los autores que defienden esa posibilidad, una resolución bastante antigua de la Dirección General del año 2016 que parecía admitir que no era necesario reconocer en el idioma del testador. En cuanto a prescindir del intérprete, si los dos testigos son idóneos y conocen el idioma del testador y además han sido elegidos ambos como intérpretes. La opinión mayoritaria es negativa por el principio, por la formalidad, el carácter formal del testamento, que verdaderamente estaríamos virtuando. Habla de un intérprete, no habla de dos intérpretes. ¿Y qué pasa? Yo lo he traducido por razones entiendo que de seguridad en cuanto a la forma del testamento, por evitar el efecto de forma, probablemente lo más conveniente es que sean personas distintas. Sin embargo, incluso quien defiende que tienen que ser personas distintas, lo que sí admite es que el intérprete puede intervenir también como testigo instrumental. Con lo cual, pues ahí se da como una pequeña contradicción, no es exactamente lo mismo, no es lo mismo sustituir al intérprete por dos testigos que el intérprete además es testigo y concurre con los dos testigos de un intérprete. Una sutileza, pero bueno, es defendible. De todas maneras, todo este tipo de cuestiones que se plantea mucho con el intérprete, la medida que todo lo que carece más es el hecho de que el intérprete sea oficial y demás, no siendo necesario el carácter oficial del intérprete, pues se reduce mucho, ¿no? ¿Cómo se lee? Claro, el testamento lo tiene que leer el notario. Sí, si el testador conoce el idioma, pues no hay problema. Si no conoce el idioma, de poco le va a aprovechar la lectura acá al notario, ¿no? Sí que evidentemente, mediando la figura del traductor, pues tiene que el traductor que leer el testamento tanto en el idioma en el que se expresa el testador como en la lengua oficial que emplee el notario, y hay que darle la posibilidad también al testador de que pueda leer, ¿no? También puede renunciar y conformarse con la lectura que haya hecho el traductor. Sí que es conveniente, yo creo, redactar ese tipo de cuestiones aquilatadamente en el testamento, pues para evitar problemas tampoco en cuanto a las formalidades de la lectura y demás, para evitar
pues litigiosidades y problemas con posterioridad. Ya hemos visto también el tema de discrepancia y en cuanto a la intervención del traductor, que estaba inicialmente prevista, no se planteaba en el testamento abierto, pues también propiamente va a concurrir en el supuesto del acto del otorgamiento del testamento cerrado, si bien aquí pues la intervención es mucho más limitada porque no hay una traducción directa del testamento, sino de la manifestación del testador, de que su voluntad está contenida en el pliego, que presenta con la petición del artículo 707, aparte de que también es importante esa presencia del traductor a la hora de las preguntas que le haga el notario, sobre todo para apreciar la capacidad y demás. Ciertamente los testamentos cerrados, yo no sé aquí los compañeros presentes, yo testamento cerrado he hecho uno en 21 años y después de que le insistiera que lo de hacer testamento cerrado verdaderamente no tiene mucho sentido, sobre todo por la falta de asesoramiento en el otorgamiento. No es la figura más común el testamento cerrado, mucho menos, es absolutamente anecdótica, y en el ámbito del derecho, o sea, del testamento otorgado por extranjero, pues yo no me he encontrado ningún supuesto, no sé si es que los particulares han hecho algo ahí. En cuanto, una vez, como ya hemos dicho, tenemos identificado el testador, nos hemos podido comunicar con él directamente a través del traductor, tenemos que juzgar también su capacidad. Juzgar la capacidad la tenemos que hacer en principio con arreglo a la ley nacional del testador, lo cual, pues, evidentemente supone la determinación de las mismas y supone, pues, un conocimiento que tenemos que hacer una averiguación. Pero a mí, más que ese tema, lo que sí me interesa es plantearnos las cuestiones de orden público que puedan hacer que una persona pues, pueda otorgar, o sea, de acuerdo con su ley nacional no pueda otorgar testamento, pero de acuerdo yo con el orden público español no le puedo negar el otorgamiento del testamento, pues se me ocurren pues, supuestos sobre todo vinculados a determinados países en los que la mujer prácticamente no puede hacer nada y puede darse su eventualidad que no pueda otorgar testamento por sí sola, pues tiene que poder hacerlo. Si viene una extranjera nacional en el país en el que se establezca esa limitación, evidentemente yo no le voy a decir que no puede otorgar testamento porque su ley nacional se lo impide, porque entiendo que hay una sección de orden público interno que lo impide. También tenemos la ventaja de que en el ámbito europeo hay un orden público bastante común, con lo cual en el ámbito de la Unión Europea no deben plantearse esas cuestiones de capacidad, ¿no?, que quedan fuera del reglamento en el momento del otorgar testamento. Yo lo que me voy a plantear también en relación con la capacidad del testador, y les lanzo la pregunta en el sentido de si desde la entrada en vigor de la ley, podríamos remontar incluso antes, ¿no?, desde que España suscribe el convenio, pero desde la entrada en vigor de la ley de apoyo a las personas con discapacidad en la ejercicio de su capacidad jurídica, si verdaderamente el orden público en la materia de capacidad también ha variado. Es decir, tenemos muchos ciudadanos nacionales que tienen una sentencia en la que se les dice que no pueden otorgar testamento, pero esa prohibición absoluta, y luego la entrada en vigor de la nueva ley, ha quedado derogada. Y la apreciación de la capacidad del testador a la hora de otorgar el testamento claramente lo hace de una manera directa al notario, y una sentencia no puede prohibirle directamente hacer el testamento. De tal manera que el notario no puede decir, no, esta sentencia ni siquiera lo veo, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Y, de hecho, el artículo 665, para así decirlo y utilizando una palabra horrorosa, impone una actitud proactiva del notario. Es que tenemos que ser apoyo y además tenemos que promover. Si quiere otorgar el testamento, ponerle los medios y procurar que se acomode a su voluntad, a su deseo, a su preferencia y que pueda apreciar esa voluntad. Entonces, ¿qué ocurre si nos llega un extranjero que, de acuerdo con su ley nacional, ha sido incapacitado y tiene una sentencia de incapacidad que dice que no puede otorgar testamento? ¿Le puede aplicar esa excepción al público? ¿Podría otorgar testamento? ¿Le puedo negar, de acuerdo con el orden público español, el otorgar testamento? A mí me parece que esto último es discutible si entendemos que el orden público nacional se ha visto alterado. Ojo, estamos diciendo que evidentemente hemos examinado al testador y estamos seguros de que quiere hacer testamento, de lo que quiere expresar, de los apoyos técnicos correspondientes puede expresar su voluntad, que llega
a formar una voluntad, que tenemos convencimiento, evidentemente tiene capacidad, porque si no tenemos convencimiento no estamos hablando de nada. Entonces, sí, esa idea que sí me parece que es importante, porque cambia ese término. Se me planteó el caso precisamente por un ciudadano de nacionalidad estadounidense que tenía un hijo con un sistema de interdicción porque había tenido una enfermedad mental transitoria. O sea, la idea de él era después de jubilarse vivirse con él aquí. Dice, claro, como mi hijo no puede hacer nada, yo lo hago todo. Digo, bueno, y si mi hijo viene un día aquí y quiere hacer testamento, yo lo tengo que decir que no le haga, y si lo veo que me parece que la gestión del orden público podría plantearse en ese sentido, ¿no? Yo no sé lo que opinarán ustedes, yo dejo lanzada esa idea. Yendo ya una vez que hemos apreciado, vamos avanzando un poquito, ¿no? Identificado, comunicado el idioma, tenemos claro que tiene capacidad y ahora pues quiere otorgar testamento. Y es cuando entra en juego el tema de la ley putativa y el tema de la conveniencia o no de hacer profesio iuri. Claro, la profesio iuri está recogida en el reglamento europeo de sucesión, que tiene esa vocación de universalidad y demás. Todo ello sin perjuicio de que se haya planteado una cuestión por poner en cuanto a si nacionales la pregunta es muy, muy concreta, la que ha planteado Polonia, creo que todavía está sin resolver, y es hacer referencia, es una pregunta que es una cuestión prejuicial que se plantea al tribunal, y dice que lo que le plantea es si cuando un tratado bilateral que vincula a un Estado miembro con un tercer Estado no regula la elección de la ley para una sucesión, pero sí designa la ley aplicable a una sucesión, si va a poder un ciudadano de ese tercer Estado que reside en un Estado miembro que se encuentra vinculado por el tratado bilateral, elegir la ley aplicable. Esa es la pregunta. Evidentemente, esta pregunta la hace Polonia porque tiene que tener un tratado bilateral con algún tercer Estado que plantee esta situación, ¿no? Si no, no haría. Pero en definitiva, lo que nos reconduce es que si es conveniente o es útil que un nacional de un tercer Estado, es decir, un Estado no participante en el convenio de profesio iuri, hombre, si tiene su sucesión de acuerdo con la expectativa, de acuerdo con las circunstancias de hecho que rodean la misma, va a tener conexión con algún Estado miembro, pues tengo que perfectamente defendible esa posibilidad. Si al 100% no va a tener esa vinculación con Estado medio, primero al 100% no lo podemos saber en un momento, porque el testamento de los Estados no sabemos lo que va a ocurrir después, ¿no? El hecho de hacer la profesio iuri y de elegir la ley aplicable puede plantearle un problema. Hombre, en principio la ley aplicable, como sabemos, tiene que ser, está muy limitada la profesio iuri, que va a la ley nacional ya al momento del otorgamiento o al momento del fallecimiento. Habla de la ley nacional, del sujeto que va a otorgar ese testamento, la ley nacional del testador. Criterios en general suelen vincularlo precisamente a la ley nacional, no obstante hay algunos ordenamientos que siguen un criterio territorial puro. Todo lo más que puede ocurrir es que la profesión de iuri no le sirva. Y claro que haya una serie de instituciones, pero decirle que no haga profesión iuris y no informarle en definitiva de esa posibilidad que tiene de elegir la ley aplicable a su dimisión, yo creo que hay que informarle. Y hay que informarle incluso cuando la profesión iuris, hablándome pronto, para nosotros sea una faena. Porque claro, si resulta que es un ciudadano residente en España, que todos los bienes los tiene en territorio nacional y ahora pues lo que quiere es legislar con arreglo a testar con arreglo a la ley de su país y ordenar la sucesión sucesoria y que esa ley sea la aplicable a su sucesión, porque evidentemente los notarios nos encontramos más cómodos en el ámbito de la cambiado siempre por las razones de comodidad o de utilidad o las razones de lo que se vayan a acordar de nosotros y el notario que tenga que formalizar la sucesión después no son justificables, ¿no? A mí me parece que el mecanismo de la profesión que establece el testamento, sobre todo para adecuarlo a la voluntad del causante y a la que considera su obligación. Otra cosa es que el causante lleve tanto tiempo fuera de su país que esa vinculación con la ley nacional pues no le suponga ningún atractivo. Claro, pero no se ponga ningún atractivo por mucho que no esté vinculado,
y aquí pues ya sale la defensa o el ataque a la legítima, es que hay países que establecen mucho más libertad que la ley de la residencia habitual, si es la española, ¿no? Entonces, yo no ofrecerle el camino, digamos, de la libertad que le pueda establecer su propia ley sucesoria, a mí me parece, como es a lo que aspiro, una mayor libertad sucesoria, me parece que es conveniente, pero yo no le tengo que decir, pues usted no lo puedo predeterminar, pero por lo menos ofrecerle esa posibilidad y contraponerle al sistema legítimo español, que dependiendo de la región, pero que en el ámbito del derecho común, del patrimonio, es muy limitativo, creo que debemos ofrecerle esa información, si no la tiene, que la tiene, por bien todo malísimo. Evidentemente, alguien que sabe que son nacionales le ofrece unos parámetros de libertad mucho mayores que los que puede ofrecer la ley española, va a optar por la legislación española, pero puede ocurrir que no lo supiera y es conveniente. Es conveniente, pues, insisto, aunque el camino sea más proceloso, la que dijo que el camino a la libertad fuera fácil, y aunque esté rodeado de espinas, ¿no? Porque sabemos más proceloso, porque a la hora del asesoramiento, el asesoramiento que le pueda prestar el notario no va a ser el mismo cuando se le presta en la legislación, la que está acostumbrado a moverse, ¿verdad?, que si se lo tiene que prestar. Luego volveremos sobre el tema, insisto, del asesoramiento y hasta dónde podemos llegar a un asesoramiento, ¿no? Y, en segundo lugar, puede estar lleno de espinas porque cuando se hace professio juris, es cierto que nos hemos encontrado con una resolución, con alguna que otra, en la que, aunque sea residencia habitual en España, el hecho de hacer professio juris de decir que pues se aplica la legislación nacional, bueno, pues ya te están pidiendo el certificado de última voluntad del país. Eso también se ha modalizado, gracias a Dios, y se ha ido restringiendo. Hay una reciente resolución del año 2022 que, gracias al argumentario que hace el notario, que es fantástico, y sobre todo porque un argumentario muy de sentido común, ¿no? Esa persecución de la seguridad absoluta de que ese señor no ha hecho ningún otro testamento en su vida, de verdad, lo máximo que puedo hacer es jurártelo en la escritura. Es que no puedo tener tampoco esa certeza. Es que yo tampoco puedo tener la certeza de que hay un señor que se dedique, que tampoco es lo normal. La ligereza no suele llegar a tanto, ¿no? De que haga un turismo sucesorio y que vaya haciendo un testamento en cada país que vaya visitando, o que vaya adquiriendo un bien inmueble en cada país que vaya visitando, que vaya a hacer 25 testamentos, y que luego se vayan derogando los otros. La certeza absoluta no está nunca, ¿no? Pero sí que hay que valorar los índices de hecho. Pero insisto, el tema de la professio juris, cuando la residencia habitual la tiene en un estado o la tiene en otro estado distinto, sí que es un elemento que incide y que ha hecho y ha planteado cuestiones y ha dado lugar a solucionar la dirección general por esa exigencia de ese registro también del lugar de su nacionalidad, que, claro, si no hace professio juris, resulta que la residencia habitual la tiene España, el testamento se ha hecho, y yo le aporto pues el certificado de última voluntad de España, no suelen pedirlo. Ojo, el riesgo también sigue existiendo. Pues por el hecho de que no haya hecho professio juris no quiere decir que no haya hecho más testamento en otro sitio, pero insisto, la certeza absoluta no puede obtenerse. Pues aclarado el tema de la conveniencia, precisamente esa professio juris, de la dificultad que puede conllevar el hecho de que precisamente por el professio juris la ley aplicable a la sucesión pues vaya a ser una ley distinta de la que estemos acostumbrados a aplicar en nuestro día a día, pues nos tenemos que plantear el tema del asesoramiento. Hombre, ahí evidentemente, insisto, hay una línea divisoria, entiendo, muy distinta en relación con los países miembros de la Unión Europea y los firmantes del ámbito de la Unión Europea, de los países con los que mantienen una relación más frecuente, aunque ya no estén en la Unión Europea, pues, y que son más frecuentes en nuestro país, las que simplemente la práctica va a hacer mucho más sencillo pues, el conocimiento de esa legislación. En el ámbito de la Unión Europea, yo entiendo que con los mecanismos que hay de conocimiento de la legislación de los países de la Unión, no podemos decir, mire, usted traiga un certificado de ley. Me parece que eso no está claro, que no podemos hacerlo. En relación con otro tipo de países, pues ahí lo que tenemos que de nuevo es poner en nuestra propia posibilidad de conocimiento y de asesoramiento, que cada día es más, de la fotocopia que nos daba en el consulado, a la posibilidad de acceder a mucha información en internet. Hay un abismo y de mecanismos que existen. Es verdad
que tampoco Internet es la panacea, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos una posibilidad de conocimiento de esas leyes mucho mayor, ¿no? Evidentemente, en el ámbito de asesoramiento no va a ser el mismo en el que yo me encuentro con un ciudadano español y es más, el ámbito de asesoramiento, particularmente yo notario de territorio común, me voy a sentir mucho más cómoda si estoy asesorando un nacional español de territorio común. Pero la legislación, evidentemente, de toda España, debo conocer, de la Unión Europea entiendo que también, y en cuanto a la de otros países, tengo que ponderar mi capacidad de conocimiento, no lanzarme a la piscina, pero tampoco desentenderme. Y si esto ha sido redactado con la minuta propuesta por el interesado, ya está. Ahí hay que conectar la premura y la necesidad del otorgamiento del testamento con una autorresponsabilidad en cuanto a las posibilidades de conocimiento, en cuanto a que, evidentemente, si el señor lo que quiere es hacer una planificación, un señor de Bután quiere hacer una planificación sucesoria perfecta de la que va a ser su sucesión, pues, evidentemente, es más conveniente que se busque un especialista en ese tema. La experiencia que ocurre que realmente cuando se quiere hacer una planificación sucesoria con arreglo al derecho propio y en relación a unos bienes, sitios en España, es que ya vienen bastante asesorados. Y es verdad que bueno, que traen su planificación, sus disposiciones, como lo quieran hacer y demás, y ahí no tenemos nosotros que montarle, digamos, ese asesoramiento. En el nivel de asesoramiento, pues evidentemente está el problema de la ponderación, de nuestro propio conocimiento, y de conectarlo con esa necesidad que puede ser más perentoria o menos perentoria a la hora de hacer el testamento, ¿no? Y la perentoriedad pues, va a marcar la propia necesidad, la propia apreciación del sujeto. Dentro de esa conocimiento que puedan hacer o no, sin el establecer cláusulas de tipo, sin perjuicio de la legítima que pudiera establecer la legislación sucesoria, son frecuentes establecerlas. Evidentemente me va a plantear mucho menos problemas si tengo un conocimiento de hecho, un sistema o que no tenga legítima propiamente, o que tengo un sistema de legítima que se traduzca en un derecho de crédito, que no sea un sistema de legítima con una parte o no, pues evidentemente que es así. Y finalmente, dentro del contenido, se plantea el tema, aunque ya está bastante superado, pero que hubo, digamos, una crisis importante en el momento de la entrada en vigor del reglamento, que era con el tema de los testamentos implícitos, ¿no? A mí lo del tema de los testamentos implícitos me recuerda mucho al libro El aventurero simplicísimo. No sé por qué esa palabra me recuerda, ¿no? Que era una especie de pícaro del barroco y demás. Y un poco durante al inicio de la aplicación del reglamento, sobre todo en esa resolución del año 2016, que luego también se reitera una vez en 2019, aunque se ha corregido la postura por parte de la Dirección General, parecía que había como una especie de picaresca a la hora de ese fraccionamiento sucesorio para huir, para facilitar, para encontrar un camino más corto a la hora de solucionar un problema sucesorio, huyendo de una pretendida unidad, vamos, de una pretendida, no, claramente de un principio de unidad legal que establece el reglamento. Entonces, inicialmente, sabemos que ha habido resolución de la Dirección General, significativamente esa del año 2016, que sin tratar de la cuestión, pues decía pues, que de acuerdo con el reglamento ya no cabía la pluralidad de testamento, cuando una cosa es la unidad de aplicación de la ley sucesoria y otra cosa es la multiplicidad de disposiciones testamentarias y de instrumentos, ¿no? A tal respecto, y como verdaderamente el ataque fue así, por decirlo, tan directo y tan, con esa intención de acatar tan de raíz una práctica que era muy común, pues hubo autores pues, que han defendido, y en el ámbito notarial pues ha habido trabajos muy importantes que han defendido esa posibilidad de los testamentos implícitos, que yo creo que ahora que las aguas vuelven un poco a su cauce no admiten ya a discusión, ¿no? Sobre todo, el planteamiento básico es ese. Evidentemente, unidad legal no tiene que ver con unidad testamentaria y nuestro propio Código Civil permite esa compatibilidad entre distintos testamentos, ¿no? Y permite derechos forales que no la permiten en nuestro ámbito, ¿no? Pero incluso la compatibilidad de la testada con la intestada, ¿no? Y una vez superada esa cuestión de la admisibilidad de esa pluralidad, que insisto, al principio no tenía nada claro, más bien todo lo contrario, la Dirección General, luego se iban planteando problemas subsiguientes con el tema de si se podía hacer una institución en un cuerpo de bienes separados. Todo este tipo de cuestiones se han
he estudiado mucho, sobre todo en relación con los ciudadanos británicos. Hay que tener en cuenta precisamente que el tema del testamento simpliciter se plantea mucho en ciudadanos británicos y en ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Porque su propia ley sucesoria parte de un fraccionamiento. No de un fraccionamiento de distintos testamentos, un fraccionamiento de leyes. Porque parten de esa idea de que los muebles van por un lado y los inmuebles van por otro. Entonces, esa idea de que hay, no les ajena. Y aparte por ese sentido pragmático, del pensamiento utilitarista, pues voy a lo más rápido y verdaderamente ha sido una manera de solucionar las soluciones de los extranjeros y de los bienes que tenían en España, sin perjuicio de todo el problema del reenvío y de las cuestiones que no podemos evidentemente detenernos, porque como ha influido el reglamento que se planteaban. Entonces, pero claro, el hecho de hacer un testamento simplícito, lo que tampoco podemos venderle al señor que quiere otorgarlo, ni que sea la panacea, ni que pueda impedir pues la aplicación del principio de unidad legal en la determinación de la ley aplicable a la sucesión. Se planteaban estos autores estudiando el tema, sobre todo la necesidad, que también está superada, si es necesaria la figura del executor, si podía entenderse que el propio heredero instituido estaba nombrado como executor, si hacía falta el probate y no hacía falta el probate. Claro, también lo del tema del probate también se entiende claramente superado, porque el probate está para determinar también que ese testamento que se hace de una manera ante testigo, que no tiene, ese es el señor y el testamento que ha otorgado él. Esa garantía no la necesita un testamento notarial español, no añade nada. Y en cuanto a la posibilidad de que sea el propio heredero instituido el que ejecute el testamento, que puedan existir ejecutores distintos por cuerpo de bienes, también está admitida en los ordenamientos de corte anglosajón. Lo que sí es conveniente a la hora de redactar ese testamento simplíciter es hacerlo claramente y a informarle del tema de la profesio juris, que tiene que mantenerlo, y que a la hora de redactar ese testamento pues se deje claro que se refiere solo a los bienes, que tiene ordenada sucesión o que pretende ordenar la sucesión con arreglo de instrumentos respecto de los bienes situados en su país de origen con arreglo de testamento, y que cuando vaya a otorgar ese otro testamento, si no lo ha otorgado ya, que establezca claramente la compatibilidad, ¿no? Lo que no es conveniente, evidentemente, es tener testamentos incompatibles que vayan a plantear problemas de cuál es si ha habido una revocación tácita, problemas de que haya hecho una profesio juris en un sentido, uno de los testamentos, y en otro pues no lo haya hecho en otro sentido distinto, y conectar en definitiva esas cuestiones. Y también en el tema del testamento simplícito, evidentemente se utiliza por esa complejidad y esa dispersión del mecanismo sucesorio, pero en el ámbito, y ahí Inmaculada Piñeira lo plantea y lo dice claramente, ya en un trabajo que hizo en el año 2017, como quizá habría que distinguir entre los ciudadanos que plantean todos sus intereses en Estados miembros con Estados miembros del reglamento, y ciudadanos que tienen intereses tanto en Estados miembros del reglamento como en otros Estados terceros. Que quizá en los primeros pues no sería necesario, por ese principio de unidad, por ese funcionamiento del certificado sucesorio europeo y demás, no sería ni necesario ni probablemente lo conveniente o a lo que debemos tender si verdaderamente queremos esa unificación del espacio europeo. Y en los segundos pues distinguía pues según cómo fuera el sistema al que respondía el ordenamiento interno, la ley nacional del testador, según que fuera un sistema unitario, un sistema territorial o un sistema mixto, y la eventualidad de hacerlo en uno o en otro. En definitiva, yo creo que la situación en la que estamos es testamento simplíciter, sí, pero si lo vamos a hacerlo bien y vamos a tratar de evitar esos problemas que pueden plantear. ¿Riesgo que se tiene con un testamento simplíciter? Pues el hecho de que, evidentemente, con esa tendencia que tiene la Dirección General y determinados registradores a pedir certificados de registro de última voluntad de todo, que me vaya a pedir certificado, me vaya a pedir...
de todas maneras, todo esto se va a facilitar, evidentemente, con la integración, si conseguimos en el ámbito europeo, de ese registro centralizado, por lo menos de documentación y testamento, y también hay que hacer ver que son registros que ni existen en todos los países, ni revisten las mismas características, que muchos de ellos son registros privados y que aplicar por un precepto del reglamento hipotecario, exigir un tipo de documentación que tampoco ni siquiera aportando el del Estado español, pues parece que sería, o deberíamos de tener que ser suficiente, y que evidentemente tampoco el notario tiene una intención de otorgar la escritura o otorgar una escritura claudicante o no cerciorarse en la medida de sus posibilidades de que esa escritura de partición está hecha con arreglo a un testamento válido, eficaz y que evidentemente está en vigor y que no haya sido derogado. Sí es cierto que en el ámbito nacional, y quizá deberíamos tender cada día más a asimilar el ámbito internacional al ámbito europeo, cuando un nacional español va a otorgar un testamento, no es normal que yo le recomiende que haga varios testamentos, porque por el principio de revocación tácita y demás, y de hecho, cuántas veces han venido a nuestro despacho, es que quiero modificar, es que quiero añadir una deuda al testamento, y no le hacemos un testamento complementario del anterior por la eficacia revocatoria que tiene el otro, sin perjuicio de que podamos decir que queda en vigor, pero no tiene mucho sentido, ¿no? De sentido porque tengo un único testamento. Entonces, en el ámbito de la Unión Europea, por ese principio de unicidad, por esa tendencia, por esa circulación que se le debe dar al certificado de Unión Europea, por esa, quizá deberíamos tender a tratar de defender la existencia de un único testamento, sin perjuicio de que sí es cierto que hasta ahora pues la existencia de múltiples de ellos. Javier Oñate me parece que hacía un comentario en ese sentido, que pues la cercanía de Francia que tenía, que a pesar del reglamento, a pesar de ese principio de unicidad, a pesar del certificado de unicidad, todavía, desde el punto de vista de traducción y desde el punto de vista de conocimiento de documentos, se ponen muchas pegas y todavía sigue siendo conveniente, y Francia está al lado, y puede hacer esos testamentos simples y separados para los bienes existentes en España, para los bienes existentes en Francia. No me voy a alargar mucho más, porque yo tengo una hora. Y bueno, un poco es el tema de plantear las cuestiones de si el reglamento ha alterado nuestra práctica a la hora de hacer el testamento en el extranjero, si nos debe cambiar pues nuestra forma al enfrentarnos sobre todo el tema y la propia calificación del orden público interno, cómo debe funcionar, y sobre todo, insisto, pues esa obligación que como notario europeo tenemos de acceder a los instrumentos que nos permiten el conocimiento del derecho europeo, que evidentemente no podemos alegar un desconocimiento de él. Pues muchas gracias, espero no haberles cansado demasiado y que le haya servido por lo menos para entretenerlo un rato. Enhorabuena, querida Carmen, porque es un apasionante. Tan entretenido como riguroso, tan pedagógico como profundo. El discurso que nos has dado es maravilloso. Tenemos el chat muy animado, tenemos también en la sala presentes notarios, profesores de Derecho Internacional Privado, fundamentalmente abogados, y el micrófono por si alguien quisiera intervenir. Y bueno, yo mismo he anotado varias cuestiones del máximo interés que se podrían plantear, pero voy a comenzar por el chat. Nos escribe en primer lugar don José Lázaro, que es solicitor en Irlanda del Norte, donde es también notary public, de nacionalidad española. No, la pregunta es muy simple para eso, para un notario, y un notario también antiguo. Si el testamento otorgado por extranjeros en el extranjero, por ejemplo, Reino Unido plantea, disponiendo de bienes en España, ese testamento sería necesario inscribirlo en el registro de actos de última voluntad. Yo me imagino que habría que distinguir, tú lo contestarás ahora, si está otorgado en el extranjero ante autoridad española, que es consular, o si está otorgado en el extranjero en forma extranjera. Hombre, entiendo que cuando se refiere al extranjero, está entendido que está otorgado ante autoridad extranjera, no va a acceder a registro de actos de última voluntad, no puede hacer la comunicación. Todo eso lo que nos lleva es a eso, ¿no? El hecho de que la integración al espacio de lo que hacemos en reglamentación eso, pero también sería conveniente esa integración de los registros, pero claro, estamos en un proceso de unificación, estamos en un proceso, y sobre todo que ese concepto de registro ni existe, ni es el mismo concepto para todos los países del mundo. La dificultad
años. Será un caso que seguramente tendrá consecuencias allí donde reside, ¿no? Sí. Tenemos también una intervención muy interesante en la línea que tú has planteado sobre la inversión de la carga del orden público en materia de capacidad limitada, a raíz del desarrollo del Convenio de Nueva York con la Ley 8/21, en concreto nuestra querida colega, la doctora Lara Aguado, que es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Granada, y ella es partidaria, como tú has sugerido, de que a raíz de la promulgación de la Ley 8/21 ya no sea cuestión de orden público la obligatoriedad de tener presente la sentencia extranjera de incapacidad, sino justo lo contrario. El orden público español sería no tenerla presente. Claro, porque en definitiva es que si yo tengo una sentencia española que dice que no puedo otorgar testamento, es que tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué tengo? Que darle el mismo... porque su ley nacional se le tengo que pedir esa sentencia de capacidad para ver si puede o no puede hacer testamento. La presunción de la capacidad entiendo que directa por parte del notario, y entiendo que sobre todo esa presunción de capacidad sí que está establecida con el principio de orden público, y no solo interno español, sino en todos los países que suscribieron la Convención de Nueva York. Yo creo que forma parte también incluso del acervo en el nivel europeo, que no sé, el Convenio de Nueva York nada tenga que ver con la Unión Europea, ¿no? Pero sí, precisamente. Entiendo que es. Gracias. Precisamente en la cátedra hemos tenido una sesión sobre el impacto de la Ley 8/2021 en materia de derecho internacional privado, y recuerdo que se debe tener muy presente que probablemente España sea el país que ha aplicado el Convenio de Nueva York de manera más maximalista y expansiva posible. Sí. Eso es compartida prácticamente en casi ningún país, ¿no? Entonces eso es lo que hace que seamos una isla dentro de la... Eso sí es así. Eso sí es así. Bien, interviene, que ha sido citado por ti, nuestro querido colega, compañero y amigo Javier Oñate, notario en San Sebastián, que dice que él entiende en lo que se refiere al otorgamiento de testamento por extranjeros en el extranjero, que podría ser útil advelarlo y protocolizarlo conforme a alguno de los procedimientos de la ley del notariado y enviar el parte al registro de actos de última voluntad. Pero yo creo que está contestándole quizás a lo que está diciendo. Creo. Que puede ser conveniente, pero necesario. La pregunta era si era necesario. Necesario no es. No es obligatorio. ¿Sí? No. Pero preguntado si es necesario. Tú has planteado, ahora tenemos aquí más preguntas, múltiples agradecimientos y felicitaciones, te podrás imaginar. Pero me alegro que hayas planteado algo que nuestro querido colega, el doctor Gran Sobrino, que es en la sala, que es el antiguo Derecho Internacional Privado de la Universidad de Isla Baleares, que es una frase que él siempre ha sostenido, que la unidad sucesoria no es sinónimo de unidad testamentaria, por el tema de los testamentos científicos. Tenemos una intervención también de otro notario y compañero vuestro, Álvaro San Román, que pregunta cómo salvar la falta de firma de algunos documentos de identidad de la Unión. ¿Cómo salvar la falta de firma? Y por un ejemplo, el documento de identidad rumano que carece de firma, ese es el paradigmático. No cumple la exigencia del reglamento. Ese es el paradigmático, la exigencia más que del reglamento entero, o sea, que, pero verdaderamente en el ámbito de la Unión Europea es el documento que tiene. Y yo entiendo, vamos, de hecho, a mí para el tema del otorgamiento de testamento todavía no me ha venido, no he tenido que formalizar ningún testamento de ciudadano romano, pero en el ámbito de del tráfico habitual mercantil sí que lo hemos hecho. Y yo sé que lo he admitido aunque no tenga firma. Es más riguroso el criterio de identificación, verdaderamente sí que está más detallado. Por una parte es más riguroso, pero por otra parte, por así decirlo, es más flexible el Código Civil a la hora de otorgar el testamento, porque si no puede identificarlo de esa manera, puede hacer el testamento. ¿Tendría que incardinar los medios supletorios? A mí me parece que no. La posibilidad de firma, mi opinión, es que sí podría otorgar el testamento. No me parece que tendríamos que acudir a ese medio supletorio como el que tuve que acudir con este señor, que lo que tenía era la carta de la María Mercado, el carnet de la María Mercado. No creo que sea la misma. De hecho, yo creo, si no me equivoco, que quizá incluso en materia de OCP y en materia de blanco hay alguna consulta en ese sentido y se ha reconocido específicamente, si bien
en el ámbito del tráfico interno, por así decirlo, la emisión de la carta de identidad. De todas maneras, también digo de otra cosa. En el ámbito nacional se defiende pues la posibilidad de la autorización del carnet de conducir. Y yo siempre digo lo mismo, el carnet de conducir no ha visto cómo se lo renueva, porque a mi prima hay que renovar el carnet de conducir. Quiero decir, no hay una autoridad que expide el certificado. Una vez, la primera vez me veían que sí, yo me saqué el carnet de conducir hace tanto tiempo y lo usaba tan poco que ni me acuerdo. Pero cuando uno va a renovarse el permiso de conducir, va a un centro de reconocimiento médico y se lo hacen allí. Y verdaderamente el control tanto de identidad como de eso, y ahí defender que se puede otorgar testamento con un permiso de conducir y decir que es un testamento, que es uno de los documentos pedidos por la autoridad para identificar, no es viable. En este caso sí que es un documento que lleva esa finalidad. Lo cardinal, lo que te digo, la salvaguardia de no tener ningún medio de identificación me parece que no es lo más adecuado. No tenemos de momento ninguna otra intervención en el chat. ¿Alguien en la sala quería intervenir? Sí, tenemos un micrófono. Por favor, ¿se puede identificar? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Federico Garau de la Universidad de Magallanes. En primer lugar, felicito a la ponente por tanta cantidad de temas tan sugerentes que ha planteado. Yo solamente haría dos rápidas y más reflexiones. Primera, el tema del testamento mancomunado. Es cierto que ya en el convenio de la Haya se planteó la discusión si la mancomunidad a la hora de testar es una cuestión de forma o es de fondo. Y ahí no queda claro, la doctrina está dividida. Dice que es una cuestión de forma, porque si no resuelve el problema de la mancomunidad, ¿para qué sirve ese convenio? Verdad que no sirve para mucho, pero bueno, si no arregla ese, es que es donde está principalmente planteado. Y hay doctrina que dice que no. Es cierto que el reglamento, cuando habla de este tema, dice que los estados que sean parte en el convenio no aplicarán el artículo 27, sino que aplicarán el convenio, dice, en las cuestiones de testamento mancomunado. O sea, parece que lo está llevando a tema de forma. Pero en el informe oficial del convenio no queda claro que sea una cuestión de forma. Esta es una cuestión abierta, nada más, que ahí se puede opinar de todo. La segunda es que el tema no lo acabo de ver claro, lo del orden público. Vamos a ver, yo entiendo que cuando un notario le viene una persona y dice, no, es que su ley personal por ser mujer le impide, por ejemplo, otorgar testamento. El notario diga, mire, esto es un orden público, porque estamos en el orden público en el plano de la ley aplicable, que opera de una manera distinta al orden público en el plano procesal, aun cuando el resultado a veces puede ser el mismo. Entonces, yo lo que impido en el ámbito de la ley aplicable es que se aplique un ordenamiento jurídico con principios contrarios a los míos, a los del foro. Yo ahí entiendo que sí que se podría inaplicar el derecho extranjero que impide, por ejemplo, a una mujer testar su capacidad, su testamentización. Ahora, que el que nosotros tengamos una ley que se ha pasado de la raya, interpretando el convenio de Nueva York, y que ahora nosotros no tengamos, que aquí todo el mundo sea bueno y capaz y tal, y no podamos decir que hay incapaces, cuando todos los restos del país del mundo tienen incapacidades. A mí me parece que esto nos lo tendríamos que hacer mirar, porque lo que no podemos hacer es exportar nosotros nuestro sistema. Y estamos ante el ámbito del derecho procesal. O sea, yo tengo una sentencia válida, que produce efectos, que incluso puede haberse reconocido en España. Pero ese concreto pronunciamiento yo no le produzco efectos, lo cual derivamos en situaciones claudicantes. Como un testamento, que aquí se lo hemos otorgado, pero que el día que se lo diga a su país, otro país, le van a decir que no cuando se hace la sentencia. O sea, ¿de qué va a servir ese testamento otorgado en España? Para España y punto. Para nada más. Entonces, claro, es que esto nos lleva a un punto más allá. Entonces, aunque uno puede decir, no, es que el orden público opera en un caso, por otro yo creo que son supuestos distintos. No es lo mismo el orden público para impedir la aplicación de una ley que el orden público para impedir los efectos en España de una sentencia válidamente adoptada en ese país y que puede haber sido reconocida en España, esa sentencia, y que por lo tanto tiene que producir. Y eso es un maximalismo.
Y ese es uno de los muchos errores que tiene esa. Desde el punto de vista de derecho internacional privado, es una de las peores leyes que se han con... Han cortado el micrófono. Acabo. Con descoordinación entre los conceptos utilizados en la ley aplicable, la norma de conflicto y los foros de la ley orgánica del Poder Judicial, dejando fuera situaciones, no cubren lo mismo. Eso, entre otras, los problemas que tiene. Entonces, claro, ahora decir que no, defender que no vamos a aplicar nosotros una ley que incapacita a una persona pronunciada válidamente en el extranjero, que esa persona... ¿no? ¿Y por qué? Porque somos el país más guapo del mundo que ha dicho que todo el mundo es capaz. Eso quiere decir, esto es el segundo aviso. Por lo tanto, antes de que me manden a Toriles, devuelvo. Hombre, yo lo que sí quería hacer la precisión, vamos a ver, que evidentemente que sí, es cierto que la ley española es maximalista en la interpretación del convenio, que es cierto, pero que también hay como una especie de temor a que nosotros vamos a dejar que haga testamento cualquiera. Yo no puedo dejar que haga testamento cualquiera, es decir, yo tengo que cerciorarme evidentemente de que esa persona puede hacerlo y que me puedo comunicar con él y que sabe lo que está haciendo y que... pero yo sí me he visto en la tesitura ahora de que ha habido sentencias de incapacitación y las sentencias de incapacitación en España se han hecho, muchas de ellas con arreglo modelo, y se corrigió lo del tema, por ejemplo, de poder votar porque interesaba que pudiera votar todo el mundo, pero el tema de que lo del testamento y de entrada había incapacidad y de previa otorgar testamento directamente. Y ha habido muchas en las que se prohibía hacer testamento y verdaderamente tú hablabas con esa persona en cuestión, si que no pudiera hacer testamento, 14 años, va a producir efectos después de su fallecimiento. Y muchas veces incluso una voluntad muy parecida a la que sería de aplicación si operase la intestato. Muchas veces por facilitar, pero sobre todo y ante todo es que tiene que tener esa persona una voluntad de testar. Y además dice el firme y propósito deliberado de testar, ¿no? Es lo que se decía anteriormente, ¿no? Entonces, no pensemos tampoco que el notario después de la ley va a ser el portillo por el que pueda hacer aquí todo el mundo de todo. No lo ha hecho antes, no va a hacerlo ahora, porque la apreciación de la capacidad, y yo creo que eso, o por lo menos lo interpreto así, nuestra actitud no ha variado sustancialmente en la apreciación, no de la capacidad, sino de que esa persona pueda expresar un consentimiento válido, a mí no me la altera la ley, el hecho de que yo pueda comunicarme y que sepa lo que tiene que hacer. Ahora, el hecho de que yo tenga que facilitarle la comprensión de que evidentemente tenga que expresarme con un lenguaje más parecido, o que incluso en el momento del otorgamiento de un testamento, el lenguaje técnico que se utilice, no sea conveniente incluso utilizar un lenguaje tan técnico y son adaptaciones que se pueden hacer. Y no creo que tampoco tengamos que tener el miedo de que ahora nosotros pues somos un coladero en el que aquí todo el mundo... No se trata de eso. La ley es maximalista, es verdad, pero sí es cierto que si yo a un nacional español con una sentencia en esos términos absoluta y totalmente convencida de que me estoy comunicando con él, de que él sabe lo que quiere, no porque sea incapaz, sino con cualquier persona. Cualquier persona que va a hacer testamento, lo que yo me tengo que cerciorar es que no está, como digo yo, claramente alineada, y me da igual que tenga, necesite apoyo o no necesite apoyo. No voy a hacerlo de una manera distinta. Ahora, que llegue a esa conclusión respecto de un nacional español y que tenga delante a un nacional extranjero, que tenga todos los bienes situados aquí en España. Vamos a ponernos en ese caso. Yo a él le digo que no, porque su sentencia lo incapacita. Yo lo que me planteo es si verdaderamente ha alterado el concepto de orden público en ese aspecto, no lo ha alterado. Y yo entiendo que sí lo ha modalizado. Bien entendido, insisto, y que la capacidad la aprecia el notario en el momento del otorgamiento del testamento. Y bien entendido, yo no digo que esa sentencia de incapacitación vaya a ser una presunción de que no tiene, de que no tiene capacidad. Ese término yo no lo puedo utilizar para el nacional extranjero, ¿vale? Porque ya no tengo ese, para el nacional español, ya no tengo ese procedimiento respecto al nacional extranjero en la medida que es un pronunciamiento procesal que me
obligue a estar evidentemente más alerta, sí, pero que en definitiva alerta y en cuanto a la precisión de la capacidad, en cuanto a comprobar que ese consentimiento es libremente forma, lo tenemos que hacer siempre, no ha variado sustancialmente en ese sentido. Gracias. Se pronuncia de nuevo nuestro querido amigo Javier Oñate, que aboga por una interpretación restrictiva y correctora de la Ley 8/2021, como ya ha efectuado el Supremo y están defendiendo cada vez más autores. Pasa que hablar hoy en día de una interpretación restrictiva y correctora de la ley hoy es un poco delicado en estos momentos. Bien, yo la verdad que esto es muy interesante, porque no sería solo un problema, podría ser un problema procesal, de la eficacia que tuviera la decisión extranjera, pero también un problema de ley aplicable. Porque si uno considera que esa resolución no es conforme a nuestro orden público, pues le estamos aplicando el derecho español en lugar del derecho. Eso puede llevar a que esto fuera un paraíso testamentarista, como diría en México. De hecho, si hay alguien que quiere ser pobre de por vida y dedicarse a la investigación universitaria, es un buen tema de tema. Hombre, yo insisto, yo quiero partir de lanza en ese sentido, ¿no? Tampoco insisto, no se trata de el notario tiene que tener esa comunicación directa, tiene que no va a consentir que nadie otorgue un testamento si no sabe lo que está haciendo. Eso es evidente. Pero sí me parece que si le tengo que aplicar, si no estoy introduciendo incluso un criterio discriminatorio, no lo sé, de acuerdo con la normativa española, ¿no? Es que... Tenemos otra palabra en la sala. Pilar Diago, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza. Solo un detalle, porque como está Javier Oñate, seguro que va a saber lo que voy a decir, y es que tenemos que tener en cuenta otro tema, que supone una descoordinación a la que antes se refería el profesor Federico Garau, y es que esta norma no ha afectado a los derechos civiles autonómicos, por lo que a un extranjero se le puede aplicar el derecho aragonés. Nosotros no hemos modificado nuestra normativa, no nos ha arrasado el convenio de Nueva York, así que genera todavía más incertidumbre, sin duda. Gracias. Muchas gracias, qué interesante apreciación. ¿Alguna otra intervención? No tenemos nada en el chat. Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. Naturalmente, felicitando de nuevo a doña Carmen por la magnífica ponencia con que nos ha regalado esta tarde y con una serie de recordatorios. En primer lugar, que esta sesión ha sido grabada y estará visible en breve en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, como todas las actividades que llevamos a cabo. Que la próxima sesión, de la que se dará cumplida cuenta en su momento a efectos de discusión, será el 16 de febrero y versará sobre la función notarial en la contratación inmobiliaria por extranjeros a cargo de don Juan Pérez Teresa, que es notario de Madrid. Y por último, que todas las ponencias que se están impartiendo en nuestro programa, pues procuramos que después se publiquen como números de la colección Cuadernos CEDENIC, cuyo tercero va a aparecer ya muy pronto, a cargo de doña Ana Fernández Treguerres, notario también de Madrid, en relación con los dos reglamentos de la Unión Europea sobre efectos patrimoniales de los matrimonios y de las uniones registradas. Y dicho esto, pues se levanta la sesión y muchísimas gracias.